a ver, digamos, el consorcio, lo que va, de cara a indemnizar un vehículo, lo que van a tener en cuenta van a ser 3 factores. En primer lugar, que exista una póliza de autos en vigor en el momento en el que se produce el siniestro. La mayoría de la gente, el seguro obligatorio ya incluye la cobertura, digamos, del consorcio, por lo tanto, la inmensa mayoría de los afectados en España en sus vehículos por la DANA van a tener cobertura. Este es un primer factor, un requisito indispensable. El segundo elemento es el valor que tiene el vehículo. El valor que tiene el vehículo en el momento en el que se produjo el siniestro. Por lo tanto, hay lo que se llama el valor venal. El valor que se va a coger es el valor que tenía su furgoneta el 29 de octubre, cuando se produce, pues, los daños de la DANA. Entonces, este es el valor de mercado. Y un tercer factor es el coste que va a suponer la reparación del vehículo. Entonces, ese coste de reparación lo va a determinar un perito del consorcio. Entonces, si el valor de reparación del vehículo es superior al valor de venal, si me dejan explicar un momento, lo que van a indemnizarle a usted, señor Miguel, lo que van a indemnizarle a usted es el valor de mercado que tiene el vehículo en el momento del siniestro. Ese valor se determina en función de unos baremos oficiales. Habrá un perito del consorcio que vendrá a analizar el coche, que vendrá a valorar el coche de Miguel y en función de eso determinará un valor X, pongamos 10.000 euros. Si el coste de reparar ese coche es superior a los 10.000 euros, le pagarán 10.000 euros. Si el coste de reparar el vehículo son 7.000 euros, repararán el vehículo.